Hola queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener un estudio bíblico de hoy martes. Hoy es día, a ver que miro el calendario, 23 de junio. Martes 23 de junio. Están pasando unos minutitos de las 8 de la tarde, así que vamos a tener nuestro estudio diario. Yo ya estoy aquí abriendo mi Biblia, buscando un texto que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2. Espero que estés también encontrando ya tu Biblia, tu cuaderno de notas, que estés preparando tu corazón para poder tener este tiempo de estudiar la palabra del Señor. Hoy hemos titulado el estudio bíblico Una iglesia que crece. Y por el título, pues bueno, ya te habrás dado cuenta que es sobre la serie de la iglesia que estamos estudiando. Estamos estudiando verdades acerca de la iglesia, enseñanzas que tienen que ver con la iglesia. Entonces, pues bueno, así se titula Una iglesia que crece. Y me alegro ya que veo hermanos que os estáis conectando. Puedo leer ya el saludo de Miriam, buenas tardes, también Cecilia, buenas tardes. Me alegro mucho de veros a todos, y Benito también, estoy leyendo su comentario de buenas tardes. Me alegro de verdad que podáis estar aquí un día más. Parece que es fácil, pero no es fácil encontrar un tiempo para detenernos y estudiar juntos la palabra de Dios, que debería ser fácil, debería ser lo que a nosotros nos, o sea, lo buscásemos el lugar en primer lugar. Perdón, que estoy conectando el móvil porque en la tablet no veo lo que escribís en directo. Como decía, no es fácil encontrar tiempo para las cosas de Dios, aunque sería lo lógico que lo de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Buenas tardes o buenas noches, María Luisa, desde Francia, y José María, buenas tardes también. Luz, buenas tardes. Luz está en México. Y Daniel, Oli, está aquí en la habitación del lado, en mi hijo. Así que vamos sin más, a orar. Nos presentamos en las manos de Dios y le pedimos al Señor que nos esté bendiciendo, nos esté guiando en el estudio. Padre, aquí estamos una vez más. Venimos ante ti, Señor, con temor y temblor. Sabemos lo tremendo que es poder detenernos ante un Dios tan grande. Y necesitamos, Señor, escuchar tu voz, recibir el alimento de tu palabra. Por eso lo primero que hacemos es presentarnos delante de ti. Venimos con nuestras manos vacías para que tú nos llenes, Señor, para que tú nos des todo lo que necesitamos. Háblanos, llévanos en el estudio bíblico. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Queremos ser los hijos que tú anhelas que seamos. Para, como dice tu palabra, para que tú no te avergüences de llamarte Dios nuestro. Enséñanos, llévanos, Señor, en el estudio, que podamos explicar y podamos entender todo lo que venga de ti, y que tu nombre sea glorificado en esta tarde. Que lo que hagamos aquí esté honrando tu nombre. Queremos, Señor, exaltarte en nuestras vidas, y que la gente cuando nos mire puedan ver a Jesús en nosotros. Muchas gracias por mis hermanos que hacen el esfuerzo también cada día de estar ahí escuchando, participando, estudiando. Gracias por su presencia, por lo que cada uno aporta, por sus oraciones, por sus comentarios, por lo que tú estás haciendo en sus vidas, porque es especial. Esta es tu iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues gloria a Dios, y veo también el saludo de Javi. Buenas tardes. Javi es el artista que nos hace todos los cartelitos de los estudios, y algunos muy buenos, me gustan mucho. Y Ana Rita, buenas tardes, nuestra hermana brasileña residente aquí en Valls. Y Juan Vázquez, nuestro hermano de Reus, bienvenido, buenas tardes. Y Juan Bermudo también, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hemos dicho antes, abre tu Biblia en primera carta a los Corintios capítulo 2.
una iglesia que crece. Y cuando decimos que crece, no estoy pensando tanto en número, que también, porque la iglesia cuando anda en rectitud y donde tiene que estar y lo que tiene que hacer delante de Dios, lo natural es que también se crece. El Señor añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Sino también estoy pensando en el crecimiento en madurez. Una iglesia que avanza cada vez más en madurez, una iglesia madura. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde. Y veo que María también saluda. Buenas tardes, Mari. Ella está en Tarragona. También me alegro de ver que andas por aquí, escuchando la palabra del Señor. Lo necesitamos mucho. Bien, pues el otro día estábamos meditando en primera carta a los Corintios y estábamos viendo que una característica de la iglesia tiene que ser lo que ahora estamos comentando, que ya no es ya no son niños espirituales los miembros. Han madurado, han crecido, han desarrollado su espíritu interior, su hombre interior, se han llenado de conocimiento, están en un proceso de crecimiento en todos los sentidos. De esa manera Dios nos puede utilizar. Pero los corintios vimos que se habían quedado niños espirituales, no habían crecido. Por eso Pablo les habla y les comenta este detalle, teniendo que ser ya adultos, sois niños. Y allí en el capítulo 13 él decía, cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando fui hombre dejé las cosas que eran de niño. Los corintios habían quedado en un carácter infantil, pero no en lo positivo, en lo negativo. Recuerda que decíamos que Jesús utilizaba esa idea para ilustrar lo que tendríamos que ser en cuanto al reino de Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ahí habla de disposición, de fe, de sencillez, de aceptar las cosas de Dios como son, sin estar ahí buscando y rebuscando los problemas. Pero cuando hablamos de madurez y cuando hablamos de nivel cristiano, uno no puede ser un niño, tiene que ser ya una persona madura, un discípulo. Tiene que haberse convertido en un discípulo, alguien que ya está ahí, ha crecido y ahora puede ser más útil en las manos de Dios. Así que vamos a ver, conectando con lo que decíamos el otro día y continuando con lo que Dios nos quiere mostrar hoy, continuaremos hablando de la iglesia madura que tenemos que ser. Para que la iglesia sea madura, cada uno de nosotros, que somos miembros de esa iglesia del cuerpo, tenemos que madurar. Cuando cada creyente ha madurado, la iglesia es una iglesia madura. Así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2. Bienvenida Carmen Herrera. Ella y su esposo seguramente está también ahí, están viéndonos también desde Perú. Y Belén también ha saludado, y José Luis. Buenas tardes a todos. 1 Corintios 2, 6, 7. Mira lo que dice ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que necesitamos para alcanzar esa madurez no viene de este mundo. Cuando habla ahí de este siglo, la palabra siglo significa mundo. Maduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. No podríamos entender las cosas de Dios con la mente racional humana, porque esa sabiduría que viene de Él es locura para nosotros. Para los hombres es locura. Pero nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo entendemos. Han sido abiertos nuestros ojos. Estamos recibiendo la sabiduría que viene de Dios. Mira un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo del 1 al 7, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí tienes esa idea. El otro día lo veíamos. La iglesia en Corinto, los creyentes eran inmaduros en todos los sentidos.
había divisiones dentro de la iglesia, Pablo tiene que tocar un montón de pecados que ahí están ocurriendo, ni siquiera cuando vienen a participar de la Santa Cena lo hacen de una forma correcta, con egoísmos, y ni siquiera a la hora de aplicar y administrar los dones del Espíritu Santo, que se supone que si son dones del Espíritu Santo, pues tendría que ser el Espíritu Santo el que les estuviese llevando, pero parece que tenían más de su propia cosecha que de lo que el Espíritu Santo quería hacer en sus vidas. Y Pablo tiene que tratar con un montón de cosas. ¿Qué cantidad de iglesias parecidas a la iglesia de Corinto hay también en nuestro tiempo? Iglesias que buscan siempre la experiencia, lo sobrenatural, demostrar esto o aquello, divisiones, pecados que se toleran. Os tenía que hablar como espirituales, pero os tengo que hablar como carnales. Carnales o niños en Cristo. Utiliza las dos expresiones para una misma idea. Creyentes que no maduraron. Claro, si tú no has madurado, no has crecido, no estás andando conforme al Espíritu, estás todavía en la carne. Entonces, como un niño que no se desarrolló, no creció, te dejas llevar por los deseos de la carne. Dice versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces. Fíjate. Un niño nace, necesita leche, cuando crece un poquito papillita, poco a poco se le empiezan a dar cosas sólidas, pero la vianda, la carne, o sea, tú no le das a un niño de 6 meses, de un año y medio, no le pones de comer barbacoa, churrasco, chuletones, pinchos morunos, no, le tienes que dar cosas que él pueda digerir. Si tú a una iglesia inmadura les quieres dar ahí de pronto chuletón y cosas de estas, sabes, posiblemente la reacción sea negativa. No entenderían lo que les estás diciendo. Y eso, hermano, ocurre. Yo lo he percibido muchas veces como predicador o como maestro, según cómo, dónde o a quién enseñas palabra de Dios, ves que la gente se siente incómoda. No reciben la palabra, tienen una reacción negativa. Bueno, no hay que ser tan radicales, esta predicación es muy dura. ¿Quién la puede oír? ¿A qué te suena eso? Pues a mí me suena a aquellos que escuchaban a Jesús cuando Él les hablaba, si no participáis de mi muerte, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre y tal. Y hasta los discípulos dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Eso ocurre cuando uno es un niño espiritual y vive en la carne. La palabra de Dios le resulta demasiado violenta, es muy chocante. Es la sabiduría que antes leíamos que viene de Dios y que en mi carne eso es locura. No, eso no lo puedo entender. Se nota, se percibe cuando tú predicas la palabra y la gente no la recibe. Solo cuando tú estás al frente, ahora no os veo, estáis ahí en vuestros hogares, estáis cómodos seguramente ahí, tomando vuestra merienda o ya preparando la cena, o bueno, algunos están a la hora de la comida, nuestros hermanos que están en la franja horaria en América. Y no os puedo ver, pero cuando estás en la iglesia y el que está delante, yo veo los gestos de la gente. Veo como algunos están incómodos en la silla, no paran de moverse, otros no paran de mirarse el reloj, hay otros que están así con la mirada perdida en el espacio, no sabes si están reflexionando lo que se dijo o están pensando en sus cosas, en su mundo. No erais capaces ni sois capaces todavía. La reacción es negativa. No, pero ¿cómo el pastor siempre predica sobre esto? Es demasiado exigente. Es que exigente, lee la Biblia. Mira el Evangelio, escucha las palabras de Jesús, a ver qué te parece, si es exigente o no lo que el Jesús dijo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjate, menciona celos, contiendas. Los celos, la envidia, aquí la palabra griega podría estar relacionada entre celos y envidia. Eso es que uno está siempre pendiente de los demás, pero en forma negativa.
cuando ves que el hermano está siendo bendecido no te alegras por él, no, sientes envidia, celos, ay, yo también quiero de eso. Ahí el hermano, bueno, vive en bendición. A lo mejor es porque anda de recto delante de Dios y Dios lo bendice, no sé. A veces no, a veces son los que no son de Dios, los malvados, los que tienen abundancia. A Asaf, que escribe ahí algunos salmos, ahí por el Salmo 72, por ahí creo recordar, Asaf le pasó eso. Vio a los impíos, a los pecadores, que vivían en abundancia, disfrutaban de un montón de bendiciones, de riquezas, de bienes materiales. Y él, que era un hombre fiel a Dios, que intentaba guardarse en todas las cosas, seguir a Dios y obedecerle, se daba cuenta que siempre andaba con lo justo, que no podía permitirse lujos, que estaba ahí, y se quejó contra Dios. Señor, mira este que es pecador y que no cree en ti, no, y mira todo lo que tiene, y yo que te sirvo, y mira lo que tengo, no, siempre estoy ahí justo, apurado, y... Pero en el Salmo él entendió, él está mostrando su testimonio. Y entonces él reacciona y le da gracias a Dios. Y entiende que lo que él posee es mucho más valioso que lo que pueden conseguir aquí en el mundo. Seguro que igual te ha pasado eso muchas veces. A mí me pasa. O sea, yo veo gente que ni cree en Dios y que viven con unas riquezas en este mundo tremendas. Y veo que a veces los cristianos pues tenemos que ir ahí bien justos. Pero de pronto me doy cuenta que lo que tenemos no se puede comprar con dinero. Primero, no nos podemos quejar, porque Dios nos bendice y tenemos. Y segundo, lo que poseemos, la vida eterna, y donde nuestros tesoros están haciéndose grandes, es en los cielos, ahí van a permanecer para siempre. Eso es de incalculable valor. Eres hijo del Rey de Reyes, no te olvides de eso. Solo que tenemos una misión aquí en esta tierra y tenemos que perseverar en esa misión. Y no nos podemos distraer, por lo tanto, en exceso con las cosas de este mundo, porque si no perdemos totalmente de vista el llamado al que Dios nos ha llamado. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Adriana. Nuestra hermana Beatriz de Ecuador. Y nuestra hermana Adriana de Argentina, pero Beatriz está en Francia y Adriana está en Barcelona. ¿Ves cómo ya os voy conociendo? Voy sabiendo ya muchas cosas de vosotros, dónde vivís, ya pronto os puedo decir, sé dónde vives, ¿eh? Bueno, pero que no os pase como a los corintios. Hay entre vosotros celos, envidias, siempre pendientes de los demás en vez de mirar a Jesús. No era bien, pero ¿te acuerdas de aquella escena cuando Jesús está tratando con Pedro después de su caída estrepitosa, negando a Jesús 3 veces y maldiciendo que no le conoce? Y le está insistiendo, ¿me amas, Pedro? Sí, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y de pronto Pedro mira para atrás y ve a Juan allí más a lo lejos y le dice a Jesús, ¿y este qué? ¿Y te acuerdas la respuesta de Jesús? ¿Y qué a ti este? Sígueme tú. No es bien lo que estamos aquí hablando, los celos y las envidias y eso, pero a veces estamos demasiado pendientes de los otros. Estar pendiente de los otros para bendecirlos, para ver sus necesidades, para estar dándonos y desgastándonos por ellos, pero no dependiendo de lo que hagan los otros, entonces lo hago yo, y mucho menos para sentir celos o envidia. Del hermano, si tienes que alegrarte, no sentir envidia. Cuando tú amas a alguien y lo ves en bendición, jamás sentirás celos de él. Al contrario, te gozarás y te alegrarás. Entonces el problema a lo mejor es que no amas al hermano si sientes envidia de él y tienes celos. También dice contiendas. La palabra griega que se ha traducido contiendas aquí en 1 Corintios 3:3, esa palabra contiendas es la palabra eris, así tal como suena, sin H ni nada, eris, y significa pelea, pleito. O sea, literalmente los hermanos de la iglesia de Corinto se peleaban unos con otros. Había contiendas, había pleitos. Estaban ahí siempre. Alguno dirá, bueno, eso es natural. En las familias los hermanos se pelean.
Sí, pero no se puede justificar, no deberían pelearse. Una cosa es que pueda haber diferencias y las diferencias nos tienen que llevar a la conversación, a buscar soluciones, y cuando todas las partes implicadas ya han adquirido una madurez espiritual, entonces el problema tendría que resolverse. No tendría que haber, no tendría que haber discusión, pleitos, peleas, contiendas. Aquí la idea no es discusión para resolver un problema, sino enfrentamiento, choque. Estaban ahí chocando unos con otros. Bueno, estaba yo presumiendo de que ya os conocía bien a todos y con Carmen y su esposo he fallado. Son de Ecuador también. Ah, vale, me lo apunto. Me confundí. Bueno, ¿ves? Voy aprendiendo, voy conociéndoos más cada día. Y están viviendo en Constantí. Son de Ecuador, pero viven en Constantí, en España. Bueno, estamos aquí al lado entonces. Constantí está aquí cerquita de Valls, cerquita nuestro. ¿Ves? Y ahora yo no caía quién erais vosotros. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Mejor dicho, os voy conociendo. ¿Qué más dice el texto? Disensiones. ¿Qué quiere decir eso de disensiones? Bueno, pues la palabra disensión del griego es la palabra disoxtasia. Disoxtasia con X, D-I-X-O-S-T-A-S-I-A. Disoxtasia. Ahí se ha traducido a disensión. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es división, desunión, eso es lo que significa disensiones, o en el griego disoxtasia. Cuando hay una división, cuando se ha desunido. Cuando tú, si tú tienes algo y, no sé, un papel y lo rompes, queda dividido. Entonces, para arreglarlo ya tienes que poner algo ahí, hay que hacer un parche. Cuando se rompe la unidad en la iglesia es un problema. Ya esa idea de que en el capítulo 1 Pablo decía, y vosotros, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro, y otros yo de Apolos, y otros yo de Cristo, ya estaba mostrando esto, pero aquí aún va más allá, porque aún estando ahí en la iglesia y teniendo preferencias unos u otros, pero aquí la palabra disensión, disoxtasia, está hablando de una división real, de haberse desunido. Hay un problema. Y no es fácil, hermanos. Ser la iglesia de Cristo y la iglesia que Cristo espera de nosotros no es fácil en la carne. Casi que en vez de decir no es fácil, yo diría es imposible. En la carne, vivir la idea de la iglesia ideal que Dios espera que seamos es un problema. ¿Por qué? Porque somos personas y aparecen lo que ahí Pablo está diciendo, los celos, la envidia, las contiendas, las divisiones y desuniones. Es natural. Ocurre eso. Porque estamos pendientes los unos de los otros, porque no me gusta aquel cómo actúa, porque este me hirió, dijo una palabra que me sentí ofendido. El pastor cuando predica eso lo dijo por mí, me ha herido. No debería usar el púlpito para dirigirse a mí de esa manera. Una iglesia inmadura. No ha crecido, se quedaron como niños carnales. No crecieron. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Signos de inmadurez. El otro día cuando estuvimos, no lo teníamos previsto, pero creo que la culpable fue Adriana, culpable en el buen sentido, que preguntó, hizo un comentario acerca de las lenguas, y entonces pues fuimos al capítulo 14 a ver un poquito ahí de las lenguas.
Mira, recuerda el versículo 19 y 20, 1 de Corintios 14, 19 y 20, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí tienes esa doble enseñanza al hablar de un niño. Niño en cuanto a malicia. Un niño no actúa con malicia, no actúa con dobles intenciones. Un niño, a lo que se refiere la Escritura cuando dice si no os hacéis como niños, un niño es inocente. Un niño actúa de buena fe. Un niño se cree lo que le dicen. Está dispuesto siempre a lo que le piden. En la manera de pensar no seáis niños, ahí dice Pablo. Y está tratando los dones espirituales. Pero en los dones espirituales eran niños. Estaban preocupados, ay, aquel habla en lenguas, yo también tengo que hablar. Y aquel da profecía, pues yo también quiero dar una profecía. Y se levantaban y decían y hacían. Y Pablo dice, sois niños espirituales. Y tiene que poner orden, como en un colegio, que están ahí todos los niños en la clase alborotando y el maestro tiene que llegar y poner orden. A ver, aquí esto no lo podéis hacer, tenéis que comportaros así, esto lo mismo en una iglesia. Parece una paradoja, no tendría que ser, pero ocurre. Eran como niños espirituales que estaban ahí en lo suyo. En Hebreos capítulo 5, vamos un momentito a Hebreos. Hebreos 5, versículo del 11 al 14, dice ahí el autor a los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Acerca de qué? Vamos a leer ahora el texto. Ya viene anteriormente el contexto, pero aquí el contexto está hablando de, bueno, es una carta pensando en el pueblo hebreo que no ha recibido a Jesucristo, que no lo aceptan como el sumo sacerdote que es. Están ahí, creían en Dios y leían la Biblia, pero se han quedado confundidos, no están aceptando lo que viene de parte de Dios. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. ¿Te das cuenta? La misma idea de lo que pasaba en la iglesia de Corinto pasaba en otros lugares, en la iglesia, en otras formas. Tenían que ser maduros y no eran, se habían quedado niños. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes una señal para detectar si uno es un niño espiritual o no? Pues quizás lo primero que sobresale es la convicción que tiene esa persona de que él ya es maduro, es adulto, lo sabe todo y para nada tiene que crecer. Cuando uno está súper convencido de que no, pero este mensaje no es para mí, yo no soy un niño espiritual, yo soy una persona adulta, yo ya he madurado. Bueno, cuidado, porque a lo mejor eso es indicativo de que no lo es tanto. Yo reconozco que todos, yo mismo, llevo casi 40 años de creyente, el año que viene va a ser 40 años que llevo de creyente y muchos años predicando y enseñando la palabra, pero no sé, yo reconozco que me falta muchísimo. Yo a veces escucho a maestros, a hermanos míos en la fe, y les escucho hablar y predicar y todo y pienso, ¿y quién soy yo para ponerme ahí a enseñarle a nadie? Me siento de verdad, me siento así como muy pequeño, como diciendo,
Claro, después entiendo de pronto que, claro, si es que no tengo que ser yo, tiene que ser Dios en nosotros. Los hermanos de las iglesias de Cristo me han invitado para el congreso que hacen a final de agosto para que pueda tener una de las conferencias. Y cuando yo pienso que comparto programa con Juan Antonio Monroy, con José de Segovia, con gente así, digo, ¿y quién soy yo, Señor? Me siento realmente con temor y temblor, porque... Pero es que en el fondo creo que nos deberíamos sentir así siempre. Reconocer que lo que somos lo somos por pura gracia, no por lo que nosotros en la carne somos. La dependencia con el Señor tiene que ser total y absoluta y tenemos que siempre estar dispuestos a seguir aprendiendo. Cuando uno piensa que ya no tiene nada más que aprender, pienso que eso sí es un problema. No, yo ya he llegado arriba, a la cumbre, yo ya no, nadie me puede enseñar nada. Bueno, Pablo, que yo creo que ese sí que nos hacía sombra a todos, estaba muy cerca del Señor y con una sabiduría de Dios impresionante, y Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Ves ese espíritu de seguir creciendo, de seguir progresando, de seguir aprendiendo? Qué ejemplo ese Pablo para nosotros. Dice, he leído, estábamos leyendo en Hebreos 5, hemos leído el 11 y 12, y no me, o sea, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una señal de la madurez es que tus sentidos espirituales están desarrollados. ¿Y eso qué quiere decir de los sentidos espirituales? Bueno, ahí nos da un detalle. Saben discernir entre el bien y el mal. Muchas veces un cristiano tiene grandes dilemas. Ay, ¿esto me es lícito o no me es lícito? ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Puedo ir a este sitio o no puedo ir? ¿Puedo comer de esto o no puedo comer? ¿Puedo hacer o no puedo hacer? Seguramente los sentidos espirituales no los tiene bien desarrollados y por eso tiene esos grandes dilemas. Yo me acuerdo cuando era joven y estaba en el grupo de jóvenes que una de las preguntas que muchas veces surgían cuando daba un estudio, cuando hablamos de según qué temas, y más siendo jóvenes, pues más de una vez a mí me preguntaron los jóvenes, ¿si un cristiano puede ir a una discoteca? ¿Un cristiano puede ir a una sala de fiestas? Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué dirías? Bueno, ahora no existe el dilema porque hoy escuchaba en las noticias que parece que las discotecas van a continuar cerradas en esta nueva normalidad por el COVID-19. En principio se dijeron que podían abrir, pero hoy escuché que el Consejo de Ministros dijo que no se podrá bailar. O sea, que pueden abrir, pero no pueden bailar. Entonces, ¿qué van a ir a hacer a una discoteca? Las discotecas yo pensaba que eran para que la gente vaya y baila, ¿no? Y bueno, fuman, beben, se drogan, bailan, se conocen, tienen contactos unos con otros. Entonces la asociación de discotecas, o no sé cómo se llama, han dicho, pues no abriremos, porque ¿para qué vamos a abrir si no se puede hacer la actividad, ¿no? Pero a mí me preguntaban los jóvenes muchas veces, y algunos igual no tan jóvenes, ¿un cristiano puede ir a la discoteca? ¿Puede ir a una sala de fiestas? Bueno, yo les decía, ¿tú qué crees? O pregúntatelo de otra forma. ¿Qué crees que Jesús haría en tu lugar? Si Cristo viviese hoy, ¿tú te imaginas a Jesús yendo a una discoteca? A no ser que fuera para predicar el Evangelio, que no es la pregunta. O sea, la pregunta no es, ¿puede un cristiano ir a la discoteca a predicar el Evangelio? Hombre, ya sabes la respuesta, sí, claro. Pero te van a echar. Están los seguratas esos de las discotecas, así gente de estos fortotes, que como te pongas allí a predicar el Evangelio te echan rápido.
La pregunta es si puedo ir de fiesta, a beber, a fumar, a drogarme o a bailar. No, yo fumar y beber, no. Bueno, a lo mejor un poquito de una cerveza, un poquito de un chupito, un licor. Bueno, mira, no es un ambiente sano. Una discoteca no es un ambiente apropiado para un cristiano. ¿Quién crees que está controlando ahí en la discoteca? El príncipe de la potestad del aire que lleva la corriente de este mundo. O sea, si tú vas y te metes en la casa del enemigo, ¿qué crees que puede ocurrir? Pues en principio no te deberían ocurrir cosas buenas. No vas a ser edificado, no vas a ser bendecido. No sé lo que te puede ocurrir o no, pero una discoteca no es un lugar de luz, es un lugar de tinieblas. Entonces no es apropiado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, decía Pablo. No me dejaré dominar de ninguna cosa. No es el lugar que le corresponde a un cristiano. El ambiente ahí es de vicio, hay peleas, hay lascivias, sexo, hay todo lo malo que te puedas imaginar. No es lo más apropiado. No sé si estáis de acuerdo. Entonces, pues ahí dice que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal es una característica de haber madurado. Aquí mismo en los Hebreos, más adelante, el autor les tiene que decir que no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre, porque parece ser pues que algunos de los que estaban ahí escuchando el mensaje habían tomado la costumbre pues de no reunirse. Estaban ahí en una actitud de decir, bueno, tampoco es necesario tener que ir a todas las reuniones. Tampoco quizás hace falta tener que estar ahí siempre, perseverando en todas estas cosas. Bueno, eso lo dice allí al final del capítulo 10. No dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndose. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo dice en Hebreos 10, 25. Y bueno, el versículo siguiente, ya que he leído este, tendrías que tenerlo muy en cuenta, hermano, porque el texto, el versículo 25 está en un contexto. Y cuando dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, está diciendo el texto que una señal muy de alarma en la vida de uno que dice que es cristiano es si esta persona dice no necesito reunirme. Eso es pecar voluntariamente. Dice que el que hace eso ya no puede esperar nada más que expectación de juicio, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Alguno dirá, hombre, tan grave es decir yo no necesito reunirme. Bueno, ¿qué piensas? Si un miembro de tu cuerpo dice me salgo del cuerpo, ya no necesito estar con los demás miembros, pues eso es grave, eso se llama amputación. Si mi brazo se sale del cuerpo, hemos amputado. ¿Tiene arreglo eso? Pues no sé, según qué circunstancias, pero entonces es un pecado grave y además es voluntario. Uno puede caer sin darse cuenta, pero otro que dice yo no necesito reunirme lo está haciendo con convicción, con decisión. A veces tomamos versículos, los sacamos del contexto, pero aquí no es no dejaron de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndoos. Bueno, parece un consejo. No, es una advertencia muy seria. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tal, ya no queda más expectación de juicio y hervor de fuego y tal. Cuidado, los que menosprecian la iglesia. Cuidado con los que dicen no es necesario que busquemos reunirnos. Cuando el pastor dice tenemos que reunirnos, tenemos que hacer. Y os recuerdo que todas las reuniones,
Bueno, si se convoca una reunión de culto, de adoración, de alabanza o de estudio, pero hoy sí convocamos una reunión para tener comunión los hermanos, para comer juntos. Pues también, porque cuando tú lees en los Hechos de los Apóstoles allí capítulo 2 y después en el 4 también se menciona, y dice que los creyentes perseveraban en, lo primero que dice no es en la doctrina ni en las oraciones, lo primero que dice es, y perseveraban en la comunión unos con otros. Tener comunión es lo propio, lo natural del cuerpo. Poder reunirse, hablar juntos, conversar. Mañana el estudio bíblico lo vamos a hacer en directo desde la iglesia. Lo vamos a hacer igual en directo por Facebook, pero desde la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien lo propuso. Alguien dijo, oye, es festivo el 24. El mundo está de fiesta, San Juan, verbenas y esto, aunque me parece que este año con el COVID-19 no hay mucho de eso, pero ¿por qué no nos juntamos en la iglesia y compartimos un tiempo de comunión? Pues vamos a aprovechar. Así que mañana el estudio a las 8 será en directo desde la iglesia y al acabar el estudio estaremos ahí los hermanos que quieran juntos, compartiremos un tiempo de poder charlar, de reírnos, no sé si cantar alguna alabanza, comer un poquito juntos. O sea, los que estáis por aquí en la zona, estáis cerca de Valls, si queréis, estáis invitados. Podéis venir, traer un poquito de papeo, de pica pica, de lo que cada uno quiera. Así compartimos y estamos un ratito juntos, hasta que cada uno quiera ir marchándose. Estáis invitados. Mañana 24 de junio. Digo la fecha, vaya a ser que alguno escuche el estudio en diferido y se piense que es otro día y se presente allí y ya no hay nadie. Mañana, miércoles 24 de junio, a las 8, estudio en directo desde nuestro local en la iglesia calle Candela 19 de Valls, y al terminar el estudio compartimos un tiempo juntos de comunión, de estar ahí, no dejando de congregarnos, buscando estar ahí en comunión, compartiendo y madurando, porque eso es lo que el Señor espera de todos nosotros. Y bienvenidos a todos los que queráis venir. Somos la iglesia, más allá de una denominación o de un lugar concreto, somos la iglesia de Cristo. Bueno, va pasando el tiempo, llega gente a la iglesia, se va gente de la iglesia, algunos permanecen, algunos llevamos muchos años. La pregunta sería a esta altura, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Eres niño o eres adulto? ¿Te quedaste carnal o maduraste? Ya te convertiste en un discípulo y estás capacitado para discipular a otros también. ¿Dónde nos encontramos cada uno? No sé quién fue, no sé si fue Lutero, ahora me viene a la cabeza. No sé quién fue que dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. No sé si fue Lutero o alguno de estos personajes así históricos. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Siempre he querido que ese sea mi lema. Voy a predicar lo que la Biblia dice y lo que el Señor me pide que diga. Y no lo que los hermanos esperan escuchar. No voy a preocuparme de si hiero a alguien o le ofendo, o es demasiado dura o demasiado suave la predicación. Mira, lo que la palabra dice y lo que Dios espera que digamos. El inexperto es ignorante de la palabra, lo hemos leído ahí antes. Ignora la palabra, porque es inexperto. Escucha la palabra y hay alguna cosita que entiende, pero la mayoría no la entiende. Cuando Jesús dijo id y haced discípulos a todas las naciones, recuerda que es interesante que no dijo id y que se convierta la gente en todas las naciones. No, Jesús habló de lo completo, de lo que tiene que ser. Nuestro objetivo no es que una persona haga una oración y diga yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. El objetivo es que se conviertan en discípulos. O sea, gente que crea de una manera firme y a partir de ahí tomen ese compromiso personal con Dios de crecer, de hacerse discípulo. Id y haced discípulos a todas las naciones.
Si mi predicación de la palabra es light, es suave, está adulterada, al final yo no sé quién se ha convertido y quién no. ¿Por qué? Porque, mira, si yo presento un evangelio como que tienes que creer en Jesús para solucionar tus problemas, Dios te ama, Dios quiere darte lo mejor, Dios te va a vivir, te va a proteger, te va a cuidar, te va... Y me quedo ahí en esa parte, estoy dando un mensaje incompleto. Entonces, la persona de pronto dice que ha creído, pero no sabe bien lo que significa creer. También hay que decir cosas como cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando Jesús dijo tome su cruz cada día, eso sonaba muy feo, porque la cruz era un lugar de ejecución, de tormento, de sufrimiento, de sangre y de escarnio. Entonces Jesús no engañaba a nadie. Si te falta una cosa tienes que solucionarlo. En tu problema son las riquezas, vende todo lo que tienes si quieres seguirme. Jesús era radical porque el llamado al que somos llamados requiere ese sacrificio, esa entrega, ese renunciar a todo. No puede haber nada más importante que el propio Señor y su llamado. Si predicamos un evangelio así para traer gente, si nuestra predicación del evangelio es muy superficial, yo he escuchado predicaciones supuestamente del evangelio que daba la idea de que pobrecito Jesús, que necesitabas que acercarte y cogerle por el hombro y decirle, venga, va, yo ya te acepto, venga, te acepto. Como si le estuvieses haciendo un favor a Jesús. Seguro que has escuchado predicaciones de esas, en las que Jesús es la víctima. Lo han traicionado, lo han abandonado, míralo, el pobrecito en la cruz. Apocalipsis 3:20, está fuera a la puerta llamando, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una vez escuché a un predicador, pobrecito, llegó a decir, y fuera hace frío, y está medio desnudo, y no le abren la puerta. Y yo estaba escuchando, estaba pensando, pero, ¿qué dice? Pobrecito Jesús. Pobrecito el que no acepte a Jesús como su Salvador personal. El mensaje del Evangelio es urgencia. Necesitas creer en Cristo porque estás perdido en tus pecados. Estás bajo la maldición del pecado. Estás muerto. Como no te arrepientas, te espera una eternidad de horrible sufrimiento. El Evangelio es lo que es y no podemos cambiarlo. Gracias, José María. John Hus fue quien dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Muy bien. Me acuerdo en un retiro que hicimos de Semana Santa hace muchos años. Hubo unos años ahí que vivíamos unos retiros tremendos. Venía un montón de gente. Gente no creyente, se apuntaban un montón de gente no creyente. Qué lástima que no siempre, ahora recordando, no siempre se aprovechara bien esos momentos que venía tanta gente no creyente para haberles predicado realmente el Evangelio. Quiero recordar que las predicaciones eran un poquito así light, o que buscaban otras cosas, entretener, crear intriga. Me acuerdo que en uno de esos retiros vino un matrimonio, eran ya de una cierta edad, y el hombre se llamaba Rafael, el hombre. Vino y me acuerdo, seguro que igual algunos de los que estabais y me estáis escuchando ahora, Benito, algunos que estabais en ese tiempo, os acordaréis, se pasó el retiro llorando el hombre ese. O sea, predicábamos y Jesucristo murió en la cruz y le crucificaron y míralo ahí abandonado, le abandonaron todos, no quedó nadie, hasta Pedro maldijo que ni le conocía y no sé qué. Y el hombre lloraba y lloraba y lloraba. Era muy emotivo, se emocionó y todos pensamos, wow, ¿cómo lo ha tocado Dios? Y hasta le dijimos, ¿pero tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Sí, claro que sí, llorando y tremendo, estábamos gozosos, qué bueno,
Este hombre, ¿cómo? Se terminó el retiro, volvimos a nuestras casas, le dijimos, tienes que venir a la iglesia. ¿Qué crees? No le volvimos a ver nunca más. Yo una vez me lo encontré por la calle y, hombre, Rafael, pero ¿cómo es que, por qué no vienes? Casi que ni me quería mirar. No, yo es que no me atrae eso, porque no sé qué, intentando justificarse. Predicaciones emocionales provocan conversiones emocionales. No saben lo que significa creer. No entendieron. Por eso el llamado de Jesús no es id y hacer que la gente haga una oración. No, el llamado de Jesús es id y haced discípulos. Y para hacer un discípulo hay que darle de comer la palabra de Dios. Solamente uno puede ser discípulo si se le alimenta con la palabra poderosa de Dios. El cristiano carnal, y por lo tanto la iglesia carnal, es una iglesia sensorial. Se mueve por los sentidos, lo que ve, lo que oye, lo que huele, lo que toca, lo que gusta. Andan por los sentidos y por lo tanto por las emociones. Si la música es buena y me emociona. Si la predicación es así sensorial, sensible, emocional, cómo me ha tocado hoy la palabra, hoy sí que me he sentido bien ahí, tocado de parte del Señor. Pero se requiere dedicar tiempo para dar la verdadera palabra, la sana doctrina, que es la única forma en la que uno se convierte en un discípulo, madura, crece, deja de ser niño y carnal para convertirse en un cristiano maduro. Israel era una nación como pueblo de Dios. Los judíos, como judaísmo, eran muy inmaduros. Lee el Antiguo Testamento. Lee lo que dice el Nuevo Testamento del pueblo de Israel. Busca en 1 Corintios 10, allí cuando Pablo dice, y estas cosas os las digo hablando de ellos para testimonio a vosotros, para que lo tengáis en cuenta, que no sea que nosotros también caigamos en esas mismas cosas. Porque Israel no era un pueblo maduro, no habían crecido, no se habían desarrollado. Así en general podíamos decir que eran todos niños espirituales. Todo el Antiguo Testamento, el proceso de ese pueblo de Dios era de un pueblo totalmente inmaduro. Siempre se quejaban, siempre murmuraban contra Dios o contra los hombres que estaban al frente, que Dios había puesto. Mataban a los profetas, se volvían hacia otras creencias o dioses. Siempre estaban con la mira puesta en las cosas del mundo, no en las cosas de Dios. Y Dios con su paciencia tratando con ese pueblo, advirtiéndoles, llevando a sus profetas para que advirtiesen al pueblo, mira, si no me buscáis de vuestro corazón, si no os llenáis de mi palabra, os vais a ser llevados cautivos. Y el pueblo no escuchaba. Y después pues ocurría lo que tenía que ocurrir. Tremendo. Aquí en Hebreos, que hemos leído, mira el 6.1. Hebreos 6.1. Antes hemos terminado en el 14, pero un poquito más. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, vamos hacia adelante, vamos creciendo a la perfección, dice ahí el autor de Hebreos, vamos a la perfección. Siempre tendríamos que ver eso en nuestras vidas, el progreso. Cuando quedamos estancados, algo malo está ocurriendo. Siempre tendríamos que ser capaces de mirar atrás en el tiempo y ver que han cambiado cosas, que han ocurrido cosas, que estamos creciendo, que nos vamos acercando a la perfección. Llegar a la perfección es algo que en este mundo nunca lo conseguiremos. Por eso, siempre, mientras vivamos en el mundo, vamos a seguir creciendo. Un día estaremos en la perfección cuando estemos con Dios en su presencia y Él sea nuestra luz y podamos caminar con Dios
y verle cara a cara, con un cuerpo glorificado. Creo que fue ayer o antes de ayer, al acabar el estudio, en los comentarios uno de los hermanos preguntó que si, bueno, si en los cielos seguiremos siendo libres y seguirá existiendo el libre albedrío en la eternidad, si no habrá ocasión de que de pronto pequemos. Bueno, yo traté de explicar ahí brevemente, escribiendo, y es más difícil explicarse, ¿no? Pero evidentemente no habrá posibilidad de que pequemos, porque hay una gran diferencia. Por eso, una razón de entender que allí ya no existe el mal es considerar que ahora sí existe. No voy a decir que era necesario que Adán y Eva pecasen, no era necesario. Fue un problema nuestro, pecamos. Pero Dios sabía que iba a ocurrir y Dios permitió todo. Aún sabiendo Él, lo llevó todo adelante, porque de alguna forma lo que ahora está ocurriendo es que está ocurriendo la selección de aquellos que sí o sí quieren estar en la eternidad. Precisamente por eso, porque somos libres. Y la libertad se tiene que manifestar ahora. Cuando tú estás donde ya habrás decidido estar. Yo siempre digo que a la eternidad nadie va a entrar a la fuerza, en la presencia de Dios, en la nueva creación, con el cuerpo glorificado. Ahí van a ir los que quieren ir. El que quiera, venga a mí y beba, dijo Jesús, del agua de la vida gratuitamente. Entonces, en la eternidad, la muerte, el Hades, Satanás, todo lo malo va a ser arrojado al lago de fuego para ser destruido. Entonces, en la eternidad ya no va a haber nada malo. Todo eso, todo lo malo, todo lo que fue consecuencia del pecado será destruido. Entonces estaremos en la perfección. Sería imposible volverse atrás. Una vez que tú estés ahí, con tu cuerpo nuevo, glorificado en la eternidad, con los cielos nuevos y la tierra nueva, de estar con Dios cara a cara, de experimentar lo que experimentaremos que ahora ni nos podemos imaginar, sería imposible, literalmente, decir, prefiero la vida de pecado. Imposible. Nadie haría eso. Por eso es imposible que en la eternidad haya pecado, porque estaremos en una nueva etapa de nuestra existencia preparada por Dios para que todo sea perfecto. Vamos hacia adelante, hacia la perfección, dice ahí la Biblia. Y el tiempo que estamos en el mundo son escalones. Cada día subimos un peldaño un poquito más. En todo este tiempo que estamos estudiando la palabra, creo que fue ayer que Javi nos decía que en YouTube, desde que comenzamos el 17 de marzo y empezó a poner los estudios, que ya había 117, o sea, hoy pues habrá ya 118, 119 estudios bíblicos. Hemos comido un montón de la palabra de Dios. Los que habéis estado ahí perseverando en todo este tiempo, además de lo que por vuestra cuenta habéis hecho, además de lo que en vuestras iglesias estáis haciendo, ¡wow, hermano! Hemos crecido. Nos hemos desarrollado un poco más. Estamos en el proceso. Dejamos lo que queda atrás, nos extendemos un poco más hacia adelante, o como dice aquí, vamos adelante a la perfección. No otra vez con los rudimentos. No estamos ahí parados en lo mismo siempre. En 118, 119 o 120 estudios no hemos hablado solo de la doctrina de bautismos o del arrepentimiento, hemos hablado de muchas cosas. Hemos crecido, hemos avanzado. ¿Te das cuenta? Y ahí tenemos que continuar. Cada día un peldaño más. Cada día un poquito más adelante. Poquito a poquito. Hay un refrán popular, de la sabiduría popular, aquí, que dice en catalán, dice, de mica en mica s'omple la pica. Traduzco. Poquito a poquito se llena el fregadero,
la pica, ¿se entiende la pica? ¿No? Que eso es catalán. El fregadero, el recipiente, el barreño. Poquito a poquito, tú pones ahí el grifo que cae una gota, clac, 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 la gota, clac, clac. Cuando no ha pasado mucho tiempo, el recipiente está rebosando. Solo por una gota, de pronto en pronto, una gotita, una gotita, una gotita. Parece que es lento, dices, uy. Bueno, cuando tenéis un escape en casa, en algún sitio, un radiador que gotea, un grifo que no sé qué, y pones un recipiente debajo, te das cuenta que el poquito a poquito llega a algún sitio. Porque tienes que ir cambiando el recipiente. A ver si arreglamos esto que pierde solo una gota, pero se llena el recipiente. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, pues ahí estamos, perseverando, yendo hacia adelante. La iglesia es algo que le pertenece a Dios. Hermanos, piensa como iglesia. Somos la obra de Dios en este mundo. Es un mundo de tinieblas, pero tú y yo somos luz. Dios nos ha llamado para que mostremos a este mundo el camino a la salvación. El camino es Cristo y necesitamos que la gente cuando nos mire, nos observe y cuando nos oiga hablar, realmente vean que esto no es una religión más. No nos podemos confundir con aquellos y con aquellos y con aquellos. Si eres hijo, si tienes la convicción que eres hijo de Dios, si somos la iglesia de Cristo, somos diferente a todo lo demás. Somos únicos y necesitamos vivir como lo que somos, únicos. No podemos estar ahí que ni nosotros mismos lo tenemos claro, que andamos hasta con nuestras dudas. Tenemos que estar viviendo como lo que somos. Tenemos que vivir realmente lo que el Señor nos ha dado. Somos la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza. Tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, hermanos, pero ¿dónde están las excusas? ¿En qué nos podemos justificar? De que, ay, es que no puedo, es que no llego, es que me falta, es que lo tenemos todo, estamos completos en Él. La plenitud de todo que aquel que lo llena en todo, dice ahí en Colosenses. Busca conmigo Mateo 4:4, vamos a leerlo. Mateo 4:4. Seguro que te lo sabes de memoria, pero prefiero que lo leamos de la Biblia. De hecho, lo hemos estudiado hace poquito. Bueno, hemos ido más de una vez a este texto. Cuando estudiemos el Padre Nuestro, hablemos de él, de Mateo 4:4. Y bueno, muchos días. Porque es una de esas palabras que Jesús dijo que en muchos estudios aparece recordando. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero que te fijes que no dijo, no solo de pan se alimenta el hombre. ¿Qué es lo que dice el versículo exactamente? Que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, vivimos porque comemos, nos alimentamos. Si no te alimentas, pues simplemente te mueres. No puedes aguantar sin comer demasiado tiempo. Nuestro cuerpo necesita los nutrientes, las vitaminas, las calorías, todo. Es el combustible que utilizamos para poder vivir. Solo por el hecho de respirar, de estar vivo, consumimos energía y esa energía tiene que salir de lo que nos alimentamos. Y nuestra vida, nuestra existencia, no viene solo del alimento material. El pan queda aquí tipificado representando lo que entra por nuestra boca. No solo de pan vivirá el hombre. Vivimos por el alimento que comemos, pero no vivimos solo por eso. También necesitamos otra cosa. Imagínate, tan importante para vivir como comer cada día una dieta equilibrada, el pan que cada día comemos, tan importante como eso es la palabra de Dios. O sea, necesitamos comer cada día la palabra de Dios igual que cada día te alimentas en tu carne.
Si dejas de comer en tu carne con frecuencia, dices, pues voy a comer un día, una vez solo al día. Bueno, a ver cómo comes. Pues voy a comer solo 2, 3 veces a la semana. Mírate que un médico te vigile. Pero si me dices voy a comer un día solo, una vez solo, no un día, una vez solo a la semana, bueno, vamos preparando ya la UCI, la habitación del hospital, porque va a ser grave. Bueno, pues si tú te alimentas espiritualmente así, ¿dónde te crees que estás? Estás en la UCI espiritual, hermano. Estás niño espiritual, estás en la carne, estás en tu mundo. Todo lo entiendes a tu manera, lo interpretas como te parece. Tu sabiduría es la sabiduría de hombre, no la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces tienes un problema. ¿En qué momento dice Jesús esto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues nada menos que después de 40 días de estar ayunando, que sabía muy bien lo que estaba diciendo. Y qué importante es comer, ¿no? Él comió después de estos 40 días. No se quedó en ayunas para siempre. Fue un momento único, especial, porque el Espíritu Santo le llevó ahí al desierto para ser tentado. Él va a comenzar su ministerio público, va a llamar a los 12 apóstoles y necesitó ese tiempo de estar en comunión con Dios. 40 días apartado de todo, hasta del alimento de la carne se apartó. Y después de 40 días, quizás estaba deseando comer, pero seguía pensando qué importante es alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aprender de Jesús todo esto, no? Mira, quiero que veamos un ejemplo y con eso ya vamos a estar en los últimos minutos de hoy. Un ejemplo que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 38 al 41. Vamos a ver ahí lo que pasaba con Eliseo y vamos a ver ahí algunas cosas. Segundo libro de Reyes 4, 38 al 41. Voy a leer. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Qué pasaje más interesante, ¿no? Vamos a leer el 41 también. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Cuántas cosas se pueden aprender de aquí? Buscaron al inexperto para ir a preparar la comida. No era Arguiñano, no era un cocinero famoso, no tenía ni idea. Era el inexperto. Mira, para dar de comer uno tiene que ser experto. En los requisitos de los que habla Pablo allí a Timoteo y en otros lugares y eso, dice que el anciano, el obispo, el que gobierna en la iglesia no puede ser un neófito. O sea, no puede ser uno nuevo, uno que ignora muchas cosas de las escrituras. Tiene que ser alguien experto, entendido. Aquí para preparar la comida, pues buscaron al inexperto. Cogieron a uno y lo enviaron ahí. Dice que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Había una reunión de profetas en Gilgal, un retiro de profetas. Estaba Eliseo, Gilgal, un lugar emblemático para las cosas de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Recordáis lo que era Gilgal? ¿Quién lo sabe? Gilgal fue
el primer lugar donde el pueblo se asentó al entrar a Canaán. El pueblo de Dios, dirigido por Josué, cruzaron el Jordán y nada más cruzar el Jordán establecieron el campamento en ese lugar, Gilgal. Ahí se levantó un monumento con 12 piedras que fueron tomadas del lecho del río. Y Dios le dijo así a Josué: así cuando vuestros hijos el día de mañana pregunten, ¿y estas piedras qué significan?, les diréis: estas piedras, este monumento a Dios, este altar, se hizo, esas piedras las cogimos del lecho seco del río. Dios detuvo las aguas y nosotros cruzamos, y de ahí cogimos estas 12 piedras. Dicho de otra forma, estamos aquí porque Dios nos trajo con un propósito. Hermanos, si estás aquí en la iglesia es porque Dios te trajo y te puso ahí con un propósito. Ahí estaban en Gilgal todos los hijos de los profetas con Eliseo reunidos, preparándose para ser bendecidos. Y bueno, Eliseo le encarga a su criado: prepara un potaje, una olla grande. Eran muchos. Prepara una olla grande, haz un potaje para que todos coman. Y entonces salió al campo. No había Carrefour, no se podía ir al Mercadona, no, estaba muy lejos el Mercadona de allí. Bueno, no existía, no había Mercadona. Así que utilizaban los recursos que la tierra daba, los que tenían. Y pues se fue al campo a recoger hierbas y halló como parra montés. Parece que esta era una hierba tóxica, venenosa. Pero dice que él no lo sabía. Él no tenía idea, no tenía discernimiento para saber que eso no se podía comer. Así que cogió esa parra montés, encontró por allí calabazas silvestres, cogió un poquito de todo, llegó, lo picó todo en la olla, coció el potaje y cuando terminó aquello olía divinamente. Estaban los hijos de los profetas muertos de hambre y cuando olían, qué bien huele. Cuando hay hambre todo está bueno, ¿no? Dicen. Así que se sentaron todos allí, empezaron a comer de la olla y de pronto alguien nota un sabor que le recuerda a algo, nota como un picor ahí en la lengua, nota y dice: pero ¿qué le ha echado a la comida? Le ha echado parra montés, le ha echado... Y entonces le pegó un grito ahí: ¡varón de Dios! ¡Hay muerte en esta olla! ¡Quietos! ¡Dejad todos de comer! ¡No comáis, que podemos morir todos! Todos se pararon ahí. ¡Ah! Y entonces Eliseo actuó. Dijo: traed harina. La esparció en la olla. Y dijo: ahora ya podéis comer. Ya no hay nada malo en esta olla. Bueno, harina milagrosa. Era el profeta de Dios, no lo olvides. Mira, aprende algunas lecciones espirituales de aquí. Porque aquí se está contando un milagro, pero hay enseñanzas. Primero, mandan al inexperto a preparar la comida. No conocía el alimento bueno o el malo. Cuando uno es inexperto se lo come todo. ¡Oh, este predicador qué bueno! Y está contando una sarta de mentiras o de herejías. Pero habla muy bien y entretiene mucho y es muy divertido. El inexperto se lo come todo. No se da cuenta que está comiendo veneno. ¿Qué más? Algunos comen sin discernir, aunque lo que comen les está haciendo daño. Ellos dicen: ¿cómo me bendice? Pero no te bendice, te está dañando, te está perjudicando. Y otros sí reconocieron el veneno. Menos mal que alguno por ahí dijo: esto es malo, no lo podemos comer. ¡Wow! Menos mal que aún quedan algunos hermanos que tienen discernimiento para darse cuenta de lo que se puede y lo que no se puede comer. Mira, hermano, si yo preguntase: ¿realmente creéis que cada día
cada día, desde hace 3 meses y medio, casi, ¿necesitamos estar cada día estudiando la Biblia? Si yo preguntase así en general, los que estáis aquí seguramente vais a decir, sí, claro. Pero si esa pregunta la hacemos en círculos de la iglesia, así en otros por ahí, yo sé que algunos dicen que tampoco hay que exagerar. De hecho, algún que otro pastor me llegó a comentar por ahí. Bueno, ya veremos qué sale de todo esto. ¿Salimos más espirituales o más confundidos? Algunos creen que no es necesario reunirnos tanto para estudiar la Biblia. Tener que siempre reuniones en la iglesia, bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Que todos tenemos nuestras obligaciones. Bueno, no todos disciernen lo que se puede y lo que no se puede comer. No todos están preparados para hacer un buen potaje. No sé si esta noche habréis comido un buen potaje o qué, pero yo intenté coger los mejores condimentos. Creo que entre todas las especias y los productos que utilicé no había ninguna parramontes. Creo que no había nada venenoso. Estáis ahí para juzgar lo que hablo. Si de pronto dije algo equivocado, entonces tenéis que gritar, varón de Dios, que has echado veneno en este potaje. Y corregimos. Echamos harina y todo solucionado. Hermano, sé fiel hasta la muerte. Defiende la palabra de Dios, la sana doctrina. Aunque algunos te desechen, te miren mal o te insulten, un día tendrás tu recompensa en los cielos. Lo dejamos ahí por esta noche. Mañana, recuerda, es miércoles y antes dije que a las 8 volvemos a tener estudio bíblico. Y será en directo desde nuestro local en la iglesia, así que estaremos ahí. Si alguien está cerca y puede y queréis venir, estáis totalmente invitados. Comeremos un poquito juntos, al acabar el estudio tendremos un tiempo de comunión. No nos iremos a la verbena de San Juan. Sabes que la noche de San Juan es una de las fiestas marcadas en el calendario satánico. El solsticio de verano, ahí se queman hogueras, se hacen rituales. Es uno de los momentos, hay como 4 o 5 festividades importantes en los calendarios satánicos y la noche de San Juan es uno de ellos. Pero los cristianos, que somos hijos de la luz, estaremos juntos celebrando a nuestro Salvador, dándole la gloria a Dios y viviendo como lo que somos, hijos de luz. ¿Y haciendo qué? Pues predicando la palabra y teniendo comunión unos con otros y alabando a Dios. Que Dios os bendiga, mis queridísimos hermanos. Os amo en el amor de Cristo. Recibid este fortísimo abrazo virtual. Como diría mi querido hermano Benji, un abrazo de oso panda. Pues ahí lo tenéis, mi abrazo de oso panda para cada uno de vosotros. Y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Y si alguien no puede en directo y después lo escuchan diferido, pues también un abrazo. Que Dios te bendiga.